Ayer en una extensa sesión, hasta pasada la medianoche, se rechazó esta reforma constitucional de adelantar las elecciones hasta al mes de octubre de este año. Sin embargo, ¿cuáles serían las consecuencias? Vamos a conversar sobre ello porque la situación, digamos, está bastante complicada. Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, además es un analista político reconocido, para hablar con él sobre este tema. Don Iván, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, quisiéramos saber cuál es su lectura de este panorama. Muchos dicen que el Congreso le ha dado la espalda a la ciudadanía y cuáles serían las consecuencias, porque estamos en medio de protestas, de una situación no muy favorable, ¿no? Bueno, no es ninguna sorpresa, ¿no?, que en el Congreso los intereses, digamos, de corto plazo se prioricen respecto de las cuestiones que resultan ser claramente más importantes desde el punto de vista del interés colectivo, ¿no? En este caso es muy evidente que pues hay una necesidad de tomar decisiones, ¿no?, de plantear con claridad, por ejemplo, una fecha pronta para la celebración de elecciones generales, y que eso además cuenta ya con un apoyo importante, ¿no?, dentro de la propia ciudadanía, ¿no? Entonces, el postergar una decisión así solamente puede ser entendida por pues, cálculos de muy corto plazo, que pues, se imponen muchas veces al momento de decidir el voto. Entonces, eso es lo que nos está llevando a esa situación que estamos observando. Para algunas agrupaciones como las de izquierda, Perú Libre, era primordial, importante, que se mantenga solicitar al pueblo que se pueda producir una situación de asamblea constituyente. ¿Era necesario incluir esto en el proyecto de ley? Sí, son opciones, ¿no? Siempre hay la posibilidad de que en una discusión legal, de una discusión orientada, por ejemplo, a reformar la Constitución, se planteen algunos elementos, cambios, ¿no? La cuestión no es esa, ¿no? La cuestión es si era por un tema de urgencia, ¿no?, pues posible postergar una decisión, si era admisible postergar una decisión por esa causa. Esa es la cuestión, ¿no? Porque nada quita, ¿no?, que legítimamente los partidos, las bancadas planteen esos temas u otros, ¿no? Y que planteen la necesidad de que esos temas también sean considerados. Pero en una cuestión de responsabilidad política es importante atender primero lo urgente, ¿no? Lo Entonces, para urgente usted ha era sido irresponsable el decidir Congreso de la República. no, claro, no de ahora, ¿no? Ha habido varias acciones ya en el pasado en donde la responsabilidad política no se ha asumido, ¿no? Es un tema de responsabilidad que se necesita para que las decisiones claves en el país se puedan adoptar a tiempo, ¿no? Y lo que pasa normalmente en estas situaciones, y ya lo hemos visto antes, es que luego, cuando ya los efectos o consecuencias se han presentado y son terribles, recién se toman decisiones, ¿no? Y eso, claro, trae consigo luego declaraciones como, por ejemplo, nunca supimos, en realidad no esperábamos que eso pasara, cosas similares, ¿no?, que son finalmente excusas ya sin valor. Ahora, cuando usted dice se esperan las consecuencias, es decir, de la población, de la ciudadanía que sale a marchar todos los días, quiere decir que la situación va a empeorar, va a incendiar el país. Es que esa es una posibilidad. Mire, en esos temas nunca uno puede tener, digamos, una idea clara de cómo puede transcurrir el futuro. Pero si nos guiamos por las tendencias actuales, es evidente que el malestar sigue ahí presente, ¿no? Y si no tomamos decisiones que vayan atacando por lo menos parte, ¿no?, de las cuestiones que se han planteado en estas protestas, pues seguramente estas continuarán, ¿no? Y tampoco del lado del gobierno se ha encontrado una respuesta efectiva, ¿no?, ante respetuosa de los derechos humanos y demás, como ha sido pues cuestionado durante las últimas semanas. Entonces creo que es evidente que hay un problema muy serio y que las consecuencias probablemente, ¿no?, sean negativas. Ahora, hay una reconsideración que se va a ver el día lunes. ¿Usted cree que esto va a cambiar? Podría, pero eso va a depender mucho de una combinación de elementos. Creo que de un lado,
si los medios de comunicación, ¿no? Sirven como una forma de expresar la preocupación de múltiples actores sobre la falta de decisiones en esta materia, y si es evidente que las protestas continúan, eso podría ayudar. Pero creo que en este punto es importantísimo que los actores en el Congreso se sienten a, pues, conversar y a buscar alguna forma de atender por lo menos lo básico, ¿no? Y algún tipo de mecanismo que les asegure, por lo menos a un sector importante del Congreso, que sus preocupaciones de corto plazo van a ser atendidas. Lamentablemente eso no es fácil, ¿no? Más cuando hay una fragmentación tan alta en las bancadas y los liderazgos a veces no son tan claros dentro de ellas. Digamos, si esto no prospera el día lunes y se queda así como está y continúa la decisión de que las elecciones sean en el 2024, ¿usted cree que esto se va a aprobar en el Congreso de la República? Sí, bueno, seríamos una situación muy difícil, ¿no? Digamos, otro escenario podría ser que decidan prolongar unos días más la legislatura para tener un poco más de tiempo de llegar a un acuerdo. En cualquier caso, tienen que tomar algún tipo de decisión el día lunes, ¿no? Porque si no, los tiempos legales para hacer algún cambio y permitir las elecciones adelantadas se pierden. Hay una posición de la derecha que sostienen que no es viable este adelanto de elecciones, e incluso algunos mantienen la narrativa de que se va a extrañar a la derecha de este actual Congreso. ¿Usted lo ve así también? No, miren, digamos, lo que hay que hacer en este momento es tratar en lo posible digamos, de colocar las responsabilidades en un solo lado, ¿no? Creo que aquí hay un tema de responsabilidades compartidas, ¿no? Entonces, todos los grupos que están en el Congreso tienen responsabilidades que dependen, desde luego, de sus propias posiciones ideológicas, ¿no? De las ideas que sostienen, de sus principios. Eso no está en duda, ¿no? Lo que ocurre es que los políticos no solamente tienen un compromiso con sus convicciones, sino tienen un compromiso, en primer lugar, con los intereses de la ciudadanía, que son los que los han elegido. Y si hay un problema de gran magnitud que puede generar graves consecuencias para los ciudadanos, es su responsabilidad considerar esas consecuencias. Eso es lo que les toca, ¿no? Más allá de que sean de derecha, izquierda o de cualquier otra posición. Pero ¿dónde encontrar ese punto de engranaje para que justamente los grupos que estamos viendo tienen muchas diferencias, puedan encontrar justamente el camino para que se pueda cesar este clima enardecido en la población? Sí, bueno, eso, como digo, en una sociedad donde los partidos son más sólidos, tienen normalmente una posibilidad mayor de negociar. ¿Por qué? Porque sus horizontes son de mediano y largo plazo. No están pensando en el día de mañana, están pensando en los próximos años, ¿no? En su trayectoria durante las próximas décadas. Entonces tiene una visión de más largo plazo. Eso facilita los acuerdos, porque dicen, bueno, ahora aceptamos esto que es urgente, pero llegamos a un acuerdo para que los otros temas también se vean, por ejemplo, ¿no? O sea, se puede tener un compromiso para agendar la discusión de otras cuestiones, ¿no? A continuación de lo que se decide en este tema de las elecciones. Pero eso requiere mucha sapiencia política, requiere liderazgos dentro de las propias bancadas y, desde luego, un mínimo de confianza entre los propios congresistas, ¿no? Ahora, eso existe, eso es lo que complica el acuerdo, ¿no? Esperemos que la sensatez pues, se imponga el día lunes y tengamos alguna salida mínima, ¿no? Ante esta situación. Seguramente cuestiones como la bicameralidad, ¿no? Cuestiones como otros elementos que puedan ayudar a atender algunas preocupaciones de corto plazo de los congresistas podría ser parte de esta conversación, pero eso, como digo, no lo sabemos ahora, habrá que esperar el lunes qué tipo de acuerdos llega al Congreso. ¿Es populismo seguir con el pensamiento de una consulta popular por la Asamblea Constituyente? No, a ver, es que todo depende de los contextos en los cuales se discuten estas cuestiones, porque ojo que no solamente ha pasado en el Perú, ha pasado en muchos lugares donde se ha eventualmente consultado a las personas, ya sea sobre la posibilidad de, por ejemplo, hacer una reforma en la Constitución, como ha pasado, por ejemplo, recientemente en Chile, ¿no?
o una consulta sobre sobre la propia proyecto de constitución, como pasó en el Perú, por ejemplo, ¿no? Que hemos tenido en el año 93, ¿no? Una consulta sobre el tema de la constitución. Entonces, que de hecho está hoy vigente, ¿no? Entonces, digamos, hay mecanismos, ¿no? Que utilizan los países para resolver los problemas o los conflictos. La discusión es si ese camino tiene o no cierto nivel de consenso político y ciudadano suficiente para poder llevarnos de una manera ordenada hacia, por ejemplo, algún cambio en algún aspecto de la Constitución. Esa discusión, por ejemplo, no se está llevando realmente en el país, ¿no? Digamos, tenemos, digamos, lemas, ¿no? Pero no hay realmente, ¿no? Una propuesta clara de los actores políticos sobre cuál es el mejor rumbo a seguir, ¿no? Entonces, uno mira, por ejemplo, la discusión de reforma de la Constitución en el Congreso, ni siquiera hay una agenda clara de qué cosa es lo que queremos, ¿no? Al final de este periodo. Desde luego, ya ahora es mucho más complicado, ¿no? Por las circunstancias que estamos viviendo, pero eso es algo que necesitamos, digamos, con mucha urgencia también, ¿no? Es decir, una agenda clara sobre qué queremos en materia de cambios en la Constitución del país. Bien, don Iván, muchas gracias por esta conversación. Esperemos que el lunes, pues, en el Congreso de la República haya un debate prolijo, transparente, ¿no? Y se pueda aprovechar ese momento para beneficio de la población y también para los intereses del país, ¿no? En términos electorales y también para que las aguas se calmen, ¿no? Porque hay una situación generalizada de protestas, de situación en donde ya la población muchas veces ya no soporta, ¿no? Y hablo de las regiones en donde se producen constantemente situaciones como la que hemos visto en Madre de Dios, ¿no? Donde lamentablemente una autoridad regional prácticamente salva la vida defendiéndose solo por algo que se está generando en términos políticos.